It was perfect. But no, you just had to blow it up. You and your pride and your ego. You just had to be the man. If you'd done your job, known your place, we'd all be fine right now. Los videojuegos son arte. Pero antes que arte, son un negocio. Un negocio llevado por muchas entidades corporativas cuyo fin y razón de existir es hacer dinero. Pero a su vez, este medio es uno donde se necesita de creatividad, una visión para llevar a cabo los proyectos, o sea, un trabajo creativo. Como todo trabajo creativo, este necesita creadores, o más bien artistas, que puedan llevarlo a cabo. En esta industria nos gusta encasillar a los juegos en distintos géneros y calificarlos con distintos términos. Entre estos calificativos, tenemos a los juegos AA y AAA. AA se usa para referirse a los juegos de producción mediana, que llevan mucho trabajo detrás, es verdad, pero que no son las superproducciones de millones de dólares como lo son los AAA. Las grandes estrellas, los juegos que venden más, los juegos con más de 600 o incluso 1000 personas detrás, y que por supuesto son financiados por los grandes nombres de la industria. Y de eso venimos a hablar hoy. Si no has estado viviendo debajo de una piedra, de seguro ya te habrás dado cuenta que de unos años para acá, las grandes empresas han tenido problemas, despidos masivos, lanzamientos desastrosos, cierres de estudio y demás controversias que han hecho que muchas hayan caído del pedestal de prestigio en donde estuvieron alguna vez. Y el caso que está en boca de todos actualmente es Xbox por el cierre de Tango Gameworks, el estudio detrás de Hi-Fi Rush, y Arcane Austin, el estudio detrás de Redfall. Un juegazo y un truño respectivamente. Pero esto no es exclusivo de Xbox, a pesar de que también hace 3 meses despidieron a 1,900 empleados de Activision Blizzard, entre los cuales estaba el equipo que se encargaba de hacer las misiones de la campaña del juego y también todo el lore, las novelas, los cómics, todo el material suplementario que probablemente no sabes que existe. Agrega eso a la lista de desilusiones y mentiras de Overwatch 2. Planeo hablar más en profundidad de los despidos de Xbox, pero también quiero aprovechar este video para tratar el hecho de que en esta generación de consolas, los juegos que más han estado gustando y los que más terreno han estado ganando, no han sido los títulos de Xbox, Ubisoft, Electronic Arts, Sony o Bethesda. Los juegos que más han ganado son los indies, los AA y demás juegos que no están sujetos y administrados por grandes corporaciones que poco les importa la calidad del lanzamiento, como vemos a diario lamentablemente, sino juegos hechos por gente que de verdad se esmera y lo han dado todo para cumplir la visión creativa que ellos se han propuesto. ¿Qué tal estás? Soy Molten, y en este video quiero que hablemos del declive de la industria AAA y cómo ésta se está matando a sí misma gracias a decisiones tomadas pensando en el corto plazo y el incompetente liderazgo que lamentablemente tienen muchas de estas empresas. Quiero que empecemos con un ejemplo de 2 polos opuestos, los 2 lados de la moneda. Mientras que por un lado, tenemos a Ubisoft que te pretende vender un juego de Star Wars a $130 en su edición más cara y $70 en su edición estándar. Un juego que se ve así, se juega como cualquier otro juego de acción-aventura y es otro mundo abierto de Ubisoft y cuyos trailers se ven dolorosamente aburridos. Por el otro lado, tenemos a Helldivers 2, un juego como servicio que rompe el estándar negativo que estos juegos traen actualmente, que se centra en entregar una experiencia cooperativa y divertida que en vez de intentar venderte un color diferente para tu portal de Fast Travel por $30, te pretende regalar una capa que hace referencia a la estúpida decisión que tomó PlayStation al intentar forzar el inicio de sesión de PSN en el juego.
La diferencia en prioridades se hace notar demasiado con estos dos juegos. Y es obvio en dónde están fijados los intereses de Ubisoft y Arrowhead, respectivamente. Actualmente el AAA ya no significa calidad o una garantía de que los $60 que te vayas a gastar realmente sean una buena inversión. Ahora el término solamente se usa simplemente para referirse al precio de un videojuego y no mucho más. Y últimamente los títulos AAA han estado fallando miserablemente en su intento por apelar al público, y tal parece que entre más grande se vuelva el presupuesto, más probabilidades hay de que el proyecto salga muy mal. Y sagas muy queridas por el público han sufrido y son la prueba de esto que estoy diciendo. Muchas de sus últimas entregas de estas IPs famosas son consideradas por la comunidad como las peores entradas en toda la saga. Battlefield 2042, Fallout 76, Call of Duty Modern Warfare 3, Halo Infinite, Diablo 4 y muchísimos más. O incluso juegos que no son de sagas pero también han sido un fiasco, como Overwatch 2, Redfall, Starfield, Anthem, Suicide Squad, etc. Y la razón, de hecho ya la dije, los juegos se han vuelto demasiado grandes. Soñar está bien, soñar en grande es genial, pero si no sabes medir tu ambición, esta podría ser tu propia ruina. Y considero que eso es exactamente lo que le está pasando a la industria. Los costos de desarrollo cada vez van más en aumento. Los equipos de desarrollo se agrandan cada vez más. Los tiempos de desarrollo se disparan. 4 años, 5 años, 7 años de desarrollo, solo para que cuando el juego salga esté incompleto. Y sí, pueden parcharlo luego con actualizaciones, el parche del día 1 y todas estas descargas que tienes que hacer cuando descargas un juego por primera vez y este acaba de salir. Pero no considero que esto sea una práctica aceptable. Ya estoy pagando 60, incluso $70 por un juego completo. ¡Completo! Y sí, por un lado tener un equipo más grande te abre la oportunidad de llevar a cabo una visión más ambiciosa, aumentar la calidad y el pulido del título e incluso acelerar el desarrollo. Pero esto solamente funciona si la organización y administración de los recursos es buena y constante. Y Molten, ¿acaso esto es muy difícil? Sí, querido espectador, esto es muy complicado. Si a ti y a mí ya se nos dificulta trabajar con 5 compañeros de la universidad para el proyecto final, pues imagina tener que supervisar más de 1000 empleados divididos en distintos departamentos, los cuales tienen que comunicarse constantemente para asegurar que la producción del título vaya bien encaminada y no pase como lo que ocurrió en Redfall, en donde los mismos empleados pedían que se cancelara el título, y Xbox, en vez de escucharlos, simplemente los ignoró y sacaron el juego y lo promocionaron como uno de sus títulos insignia. Look, here's the thing. Listen, I'm gonna be honest with you. I'm kind of retarded. Y este es el problema. Entre más dinero y tiempo le dediques al desarrollo de un juego, más corres el riesgo de tener una pérdida millonaria si este no vende bien o fracasa en retener a los jugadores como lo hacen los juegos en línea. Por esa razón, hay tantos juegos como servicio, centrados en bombardearte continuamente con misiones de partida, pases de batalla, cosméticos en tienda y colaboraciones. Las empresas y los estudios necesitan una forma de recuperar esa inversión multimillonaria que hicieron, y por eso recurren a las microtransacciones, a los pases de temporada, a los DLCs, a IPs establecidas. Y cuando un juego quiere hacer algo más o mostrar algún tema delicado o tabú, lo funan en redes sociales, lo critican y dicen que estos elementos no deberían estar aquí, que Ellie no debería ser lesbiana, o que Elden Ring debería ser más fácil para que todos podamos jugarlo, cuando no es así. Lamento romperte tu burbuja, pero los videojuegos no son para todos. Hay juegos que van dirigidos a un público muy específico, así como hay otros que van dirigidos a todos los públicos. Pero volviendo al tema,
Mientras a los AAA parece estar yéndoles mal por problemas internos en las compañías, diferencias creativas, tiempos de desarrollo, etc., a los indies está yendo genial. Ya hablamos del éxito de Helldivers 2, pero otros como Lethal Company, el cual fue desarrollado por una sola persona, The Finals, Penny's Big Breakaway, Hades, Deep Rock Galactic, Celeste, Hollow Knight, Tunic, el espectacular Cuphead. Todos estos juegos tienen presupuestos bajos, moderados o inexistentes, y son juegos que de alguna u otra forma han innovado en algo que ya existe o han ofrecido una experiencia completamente nueva y fresca, y la gente lo nota. Y es que a diferencia de un juego de Ubisoft, los indies no están sujetos a las decisiones ni a la administración de las publishers. No necesitan contentar a los shareholders, y este es el común denominador del éxito de todos estos indies. Estos solo se centran en entregar el mejor juego que puedan, uno que te enamore de una mecánica bien pensada y ejecutada, o que te quedes con un mensaje o moraleja, o quizá experimentar la visión de una persona que trabajó arduamente en su juego con mucha pasión y con una dirección clara de lo que quería hacer. Pero este video no tiene el motivo de tirarle hate a los juegos AAA y decir que todos son malos y que los indies son God y que Pizza Tower es mejor que... ¡Que te calles! ¡Cállate! Así como hay indies buenísimos, hay muchos más que no valen ni un solo centavo. Pero es verdad que actualmente muchos estudios grandes simplemente no están llamando la atención de los jugadores y están muy fuera de contacto como para darse cuenta de sus verdaderos problemas en un lapso corto. Pero esto no significa que no hayan estudios grandes o de muchas personas que hagan juegos buenos, porque sí los hay. Y si son observadores, se habrán dado cuenta que en ningún momento menciona a Nintendo, ni a Sega, ni a Larian Studios, ni a Capcom, etc. Y verán, he estado viendo varios videos con respecto a esta situación, y muchos de ellos se olvidan de mencionar y darle crédito a estos estudios que se esfuerzan por entregar buenos juegos con presupuestos grandes y ser experiencias ambiciosas y next gen. Y curiosamente, estas son las empresas a las que mejor les va. ¿Sabían que Capcom le subió el sueldo a sus empleados recientemente y que la compañía está en su punto más alto de ganancias en su historia? ¿O que Tears of the Kingdom se les dio un año entero de desarrollo enteramente dedicado a pulir todas las imperfecciones y físicas del título para asegurarles mejor experiencia posible? ¿O que en Super Mario Bros. Wonder los desarrolladores de este juego nunca tuvieron una fecha límite para terminar de desarrollarlo? Dice el artículo de Nintenderos. Se relacionan con declaraciones sobre el desarrollo. En una entrevista con Wired, el productor Takashi Tezuka ha confirmado que el equipo de desarrollo de Super Mario Bros. Wonder no tuvo una fecha límite inicial para los prototipos. Tezuka quería evitar la presión de los plazos para fomentar la creatividad. Y esta no es una empresa indie, este es Nintendo, con Mario, el ícono de los videojuegos. Y ya que estamos hablando mucho de Nintendo, ¿sabían que durante la desastrosa etapa de Wii U, el CEO de ese momento, el señor Satoru Iwata, se bajó el 15% de su sueldo para evitar los despidos en la empresa? Luego les comentaré por qué. ¿Quieren que les lea en qué valores e ideales creen los trabajadores y administración de Arrowhead Studios? Dicen en su página de Helldivers: los videojuegos deberían fomentar la creatividad de los individuos que los juegan. Queremos que nuestros juegos ayuden a forjar amistades alrededor de todo el mundo. Hacemos juegos que a nosotros nos gustaría jugar y esa es la clave de nuestro éxito. Y mientras tanto, Xbox despide empleados al por mayor, sean del estudio que sean, para ahorrar costos y presentar un mejor desempeño general en la siguiente reunión de los shareholders de Microsoft. Hay una clara distinción en la forma de trabajar de Xbox, Activision Blizzard, Electronic Arts, Warner Bros. Games y Nintendo, Larian, From Software, Arrowhead, Atlus y los demás que he mencionado y que no he mencionado. Muchos de estos problemas nacen de la pésima ética profesional e incapacidad de comunicar y el terrible liderazgo que manejan estos estudios, lo que provoca escepticismo en el público
y en los propios empleados, porque no confían en tu visión, ni en tu liderazgo, ni en tu capacidad de mantenerlos seguros y con empleo en caso de enfrentar una crisis. Los tratas como basura desechable y reemplazable. Y en el proceso, olvidas completamente que esos empleados, esas mentes creativas, esos artistas, esos músicos, esos desarrolladores, esos programadores, son la razón por la cual tú tienes un negocio. Es triste pensar que todos esos años en los que estuviste en la empresa, todos los proyectos en los cuales colaboraste y muchas veces sacaste adelante tú y tu equipo a altas horas de la noche, no sean reconocidos por la administración y que para ellos no valgas nada. Y creo que llegó la hora de tocar el tema de los despidos y más específicamente Tango Gameworks. Green, what's your problem, Green? What is your problem? Missile alone ramp. Missile alone ramp. Si reducimos el número de empleados para obtener resultados financieros a corto plazo, la moral de los empleados bajará. Sinceramente, dudo que los empleados que sientan miedo de ser despedidos sean capaces de desarrollar software que pueda impresionar a las personas de todo el mundo. Satoru Iwata. Como ya les había comentado antes, el expresidente de Nintendo se bajó el 15% de su sueldo para evitar los despidos en la compañía por el desastre de la Wii U. Si el señor Satoru Iwata hizo esto, es porque entendía que abaratar costos a corto plazo le traería más problemas a Nintendo en el futuro. Y eso es lo que las momias que rigen Xbox, EA, Blizzard y todas estas empresas que están despidiendo a todos sus empleados y cerrando estudios al por mayor no comprenden. Porque en busca de una solución rápida, se disparan ellos mismos en el pie, porque en vez de dejar que sus estudios... Bueno, hablemos en específicos. Xbox, al cerrar Tango Gameworks, se disparó a sí mismo en el pie, porque en vez de apoyar el éxito rotundo que tuvo Hi-Fi Rush, el cual fue una total sorpresa que ni ellos se esperaban o querían apoyar en un principio, y darle los recursos al estudio para que desarrollaran una secuela la cual hubiera pegado incluso más duro que el primer juego, lo terminaron cerrando por querer hacer dicha secuela y querer contratar más personal. ¿Cómo carajo deseas obtener éxito y resultados si no quieres esperar y cultivar ese éxito para que crezca? Y lo que más me enferma de que hayan hecho esto es que cerraron un estudio altamente talentoso y fundado por el mismísimo Shinji Mikami. Si no sabes quién es el director de The Evil Within, todos clásicos de terror, y su estudio fue capaz de hacer este tipo de juegos a hacer Ghostwire Tokyo, otro juego de terror, sí, pero más centrado en la acción. Y no solo eso, hicieron el maldito Hi-Fi Rush, un hack and slash de ritmo, con gráficos y artes estilizados con cel shading, con una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos y que recuerda a esas aventuras clásicas como los Ratchet & Clank o God of War. Y si no entienden por qué esto es tan impresionante, se los pongo de esta forma. Estos genios fueron capaces de producir algunos de los mejores juegos de terror y de la nada saltaron a un género el cual nunca habían tocado, le metieron una mecánica de ritmo y crearon una obra maestra sin complicaciones, sin señales de inexperiencia, sin falta de pulido y en su primer intento. El juego es tan bueno que fue incluso considerado material para GOTY. Muchísimos estudios en el mercado soñarían con tener la versatilidad y adaptabilidad que demostró tener Tango Gameworks, y no lo hacen porque es tiempo, dinero y un proceso largo de entrenamiento y prueba y error. ¿O por qué creen que Naughty Dog no se ha despegado de The Last of Us
por ya bastantes años y siguen sacando el mismo juego una y otra vez bajo la excusa de remasterizarlo o de haberle hecho un remake o de haberle mejorado los gráficos o los modelos o cualquier excusa ridícula que se inventen para poder venderte el mismo estúpido juego una y otra vez por $70. Esta situación de Tango Gameworks es exactamente la misma que ocurrió con Lionhead, los desarrolladores de Fable, un éxito rotundo. Un estudio muy talentoso que Xbox decidió comprar en el 2006 para cerrarlo en el 2016. Cometieron el mismo error 2 veces y ahora a gran escala y en tiempo récord. Y ese documental que sacaron para limpiar su imagen y decir lo mucho que se arrepintieron de cerrar el estudio no sirvió de nada porque Xbox, o más bien Microsoft Gaming, la empresa que se hace videojuegos, no aprende de sus errores y no aprenderán porque están actualmente tan centrados en atiborrar su servicio de Game Pass con juegos que ya existen para atraer suscriptores en vez de desarrollar nuevos títulos para su consola más potente del mundo. Y todo para abaratar costos y subir aunque sea un poquito los márgenes de ingresos para que el señor Peters, de 75 años, que tiene demencia y desnutrición, cuyos hijos están esperando que se muera para obtener toda la herencia de su papi, que ha estado invirtiendo en Xbox por 30 años, sienta que no está malgastando su dinero. ¿Y para qué están abaratando los costos, aparte de querer subir los márgenes de ingreso? Para recuperar la gigacompra de Activision Blizzard, ahorrar plata y salvarle las nalgas al incompetente liderazgo de Xbox, lo cual incluye a Matt Culito, Matt Booty. Y si no saben quién es, pues es el señor que dijo que necesitaban juegos más pequeños y éxitos de renombre para la marca de Xbox, luego de haber cerrado Tango Gameworks. Bajemos un poco los humos y hagamos una pequeña recapitulación. Los videojuegos cada vez cuestan más dinero, tiempo y personal para producirlos, lo que provoca que se eleven a precios astronómicamente altos y sea un gran riesgo el sacar uno y que éste fracase. Por ende se han vuelto más seguros jugable y narrativamente hablando, lo cual provoca que estemos teniendo el mismo tipo de juego o en algunos casos el mismo juego una y otra vez, porque para los estudios es demasiado riesgoso hacer algo diferente o único y que este no guste. Los despidos ocurren por la sobrecontratación que hubo en pandemia, dato que no mencioné antes, y en el caso de Xbox, por las compras masivas que han estado realizando para bustear el catálogo de juegos de Game Pass, lo cual les ha provocado una dependencia casi total a su servicio y un descuido masivo a sus estudios, al control de calidad y el desarrollo de los juegos supuestamente exclusivos para su consola, la apodada consola más potente del mundo, en donde puedes jugar todos sus juegos en PC, en tu celular o en cualquier lugar, incluso hasta en una consola ajena como la de PlayStation. Todos estos y demás factores han provocado un estancamiento y hundimiento en la industria del AAA, y hemos llegado a un punto en donde los jugadores prefieren apoyar juegos más pequeños o juegos de estudios en los cuales todavía confían, como Sega, Larian, Rockstar en su mayoría, Atlus y Nintendo, en su componente de desarrollador de videojuegos, que comprende estudios como Next Level Games o Monolith Soft. El hambre corporativa también aleja a los jugadores de comprar títulos nuevos que tengan el modelo de juego como servicio, que no ofrezcan una experiencia digna de su tiempo y dinero, y que solo quieren estafarlos con ediciones especiales, cosméticos, preventa, colaboraciones, que en muchos casos nada tienen que ver con el juego y su temática. Y si no es así, entonces ¿por qué Nicki Minaj está en Call of Duty? La situación que tenemos actualmente es la culminación de años de malas decisiones, estrategias abusivas anticonsumidor y ahora antiempleado, por más retorcido que suene. Y a pesar de todo eso, no llamaría a esta situación que vivimos como una crisis, así como lo fue la del 83. Pero sí me parece que estamos en un periodo de transición e incertidumbre. Porque sí, el año pasado salieron juegazos como Resident Evil 4 Remake, Zelda Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3,
Super Mario Bros. Wonder, Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Dead Space Remake, Lies of P, Cocoon, Sea of Stars, Blasphemous 2 y muchísimos títulos más. Pero estafas como la de The Day Before, la edición Unheard de Escape from Tarkov, de la cual no hablé en este video por falta de tiempo, Suicide Squad Kills the Justice League, declaraciones contradictorias como las de Matt Culito, el entusiasmo de EA por empezar a utilizar la inteligencia artificial para el desarrollo del 60% de sus juegos, y el hecho de que su CEO haya anunciado el siguiente Battlefield, que tendrá el equipo más grande de desarrollo en su historia, y que será otro tremendo juego como servicio, alarma bastante. O en otros casos, como el impulso de idiotez que le dio a Sony al querer forzar el login de PlayStation Network en PC para Helldivers 2, dejando sin la posibilidad de jugar el juego a más de 100 países en donde los servicios de PSN no existen o están deshabilitados, y todo para bustear el número de usuarios que utilizan PSN de forma artificial, y sin dejar atrás el hecho de que Square Enix haya tomado la decisión de separarse del PlayStation porque sus juegos no venden lo suficiente, y como discutimos, no son juegos baratos de hacer. Y bueno, tú como consumidor te quedas agobiado de tantas situaciones, tantas controversias y tantas declaraciones contradictorias que no sabes qué pensar al respecto, no sabes si estamos en decadencia, no sabes si realmente estamos viviendo un buen momento para los videojuegos. Todo se contradice y es tan extraño que... ¿Qué puedo decir? Esta etapa que estamos viviendo es extraña. Y desde mi perspectiva, todo podría mejorar si, en vez de gastar 190 millones en un juego, estas empresas dedicaran 20 o 30 millones para desarrollar juegos más pequeños, con estos estudios tan talentosos que tienen, y en serio se garantizarían un éxito. Aumentaría la librería de juegos en las consolas, sobre todo first parties, y estos problemas financieros que surgen por los fracasos en ventas, poco a poco dejarían de ser un problema. No quiero, y por favor no obtengan la idea equivocada con lo que voy a decir. No quiero decir que antes todo era mejor, porque sería una forma muy simplista de ver las cosas. Pero ¿se acuerdan en esa época dorada de Xbox donde salía juegazo tras juegazo tras juegazo tras juegazo? O en PlayStation 2 donde nuevamente salía juegazo tras juegazo tras juegazo tras juegazo. Esa época podría volver si tan solo los estudios pensaran no tan ambiciosamente, porque a veces más es menos, y a veces menos es más, y en este caso es ambas. Por eso digo que estamos en una época muy contradictoria. Tango y Arrowhead me mostraron que esa es una posibilidad que existe, y creo fervientemente que si haces un juego bajo una buena dirección y supervisión, y dejas que los chefs cocinen, encontrarás el éxito, porque ya ha pasado antes, y puede volver a pasar. Yo soy Molten, y si te gustó el video, ya sabes lo que tienes que hacer. Me apoyas mucho si lo haces. Nos vemos pronto en el siguiente video. Cuídense y desémosle lo mejor para la industria que tanta felicidad nos ha traído desde hace ya tantas décadas. Ahí se ven.